السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के अपने बंदे पर Allah Ta'ala para mostrar su atributo de misericordia seguido diversos métodos. A veces para los que buscan el perdón de Allah Ta'ala les abre la puerta de su clemencia y les da la posibilidad de que ellos se arrepientan y les da la oportunidad de que practiquen el bien y no deja o a veces dice al ser humano, le recuerda que la búsqueda de mi clemencia también es por un favor, por un don que yo os he dado. Porque si no existiera este favor, entonces no pensaríais en buscar el perdón hacia mí. El atributo de misericordia al crecer dentro de vuestros corazones ha sido lo que ha hecho que os posternéis ante mí, y como los creyentes tienen la distinción que deben posternarse ante Allah Ta'ala, ante la conciencia de los favores y los dones que Allah Ta'ala nos está otorgando, bajo esta influencia ellos se posternan y participan del atributo de la clemencia de Allah Ta'ala. Por lo tanto, debemos recordar, dice Allah Ta'ala, que si queréis recoger los favores míos, debéis estar invocándome y recordándome, porque esto es lo que os orientará para cometer para las bondades. Dice Allah Ta'ala a veces que para conseguir mi clemencia en mi camino tendréis que luchar, hacer el jihad, tendréis que emigrar, a veces hacer el hijra, y con ello se abrirán las puertas de mi clemencia sobre vosotros. A veces dice Allah Ta'ala que aquellas personas que oran o que dan limosna ven síntomas de mi clemencia en esta vida y en la vida futura, y luego a los creyentes Allah Ta'ala les dice que esas obras buenas que vosotros hacéis, sus frutos los veréis en esta misma vida y también en la vida por venir. Por lo tanto,
hay muchas cosas, muchos hechos con los que al realizarlos participamos el creyente participa del atributo de la clemencia de Allah Ta'ala, y la marca de un creyente es que este atributo de clemencia debe intentar participar lo máximo posible, porque este atributo de Allah de ser misericordioso es el que diferencia entre un creyente y un no creyente. Es la distinción de un creyente que cuando se posterna ante Allah Ta'ala, él se beneficia de la parte espiritual y de la parte material y pide los favores de Allah, y Allah se los da. El Santo Mesías prometido dice: otro tipo de clemencia es el que está condicionado por las buenas obras del ser humano, y es que cuando ora con fuerza se aceptan sus oraciones, y cuando él siembra con cuidado la clemencia de Allah, le potencia este cultivo y nace una huerta muy grande. Ved que cada obra buena que nosotros hagamos esté relacionada con el din, con la religión o con el mundo, está la clemencia de Allah unida. Y si desde el punto de vista de la ley de Allah Ta'ala, si ese esfuerzo que se hace, entonces Allah muestra su clemencia y nuestros esfuerzos se ven favorecidos. Es como un campo que se pone verde. Esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente, y es que el creyente, para ganar el contento de Allah en el mundo y en la vida futura, se posterna delante de Allah, y Allah le ha dicho que según mis reglas, según la ley divina, para conseguir estos premios, para conseguir mi misericordia con oración, tendréis que poner en obra aquellos actos que son necesarios. Tendréis que guardar el ayuno, tendréis que pagar la limosna, tendréis que hacer la oración, etcétera. Estos actos serán aceptados a la vista de Allah Ta'ala y participarán o mostrarán algún milagro la misericordia de Allah cuando hagáis buenas obras. Es decir, y esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente, y es que los derechos hacia Allah y los derechos hacia sus semejantes Él los cuida, y luego busca el premio de Allah relacionado con su atributo de clemencia. El Santo Mesías prometido dice que esta bendición de la clemencia se muestra, la misericordia se muestra para aquellas personas que lo buscan, porque buscan encontrar algo que están pendientes de ello. Por lo tanto, está relacionado con aquellas personas que han creído y que han obedecido las enseñanzas de Allah Ta'ala, como dice el Corán en el Corán Wakana lil-mu'minina rahima, es decir, que Él es muy misericordioso con los creyentes. Por lo tanto, la primera condición es que aparte de creer, tienen que obedecer, y ello ocurrirá cuando ellos hagan las obras buenas que Allah Ta'ala les ha prescrito y luego se refuercen en ello. Y también en el Santo Corán Allah Ta'ala nos recuerda que una vez que Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad de creer en Él, el segundo paso es proteger esta fe
tendréis que fortalecer vuestras oraciones, tendréis que cumplir con todos los derechos de vuestros semejantes, deberéis cumplir con los derechos también de las personas que os rodean, y estos hechos podréis realizarlos o hacerlos cuando tengáis temor de Dios en vuestros corazones y haya un pensamiento, haya una preocupación de que tengo que mejorar la adoración, tengo que mejorar la relación con mis semejantes, y por lo tanto necesito tu ayuda, oh Dios, porque si no, la ayuda de Dios no acompaña, entonces no hay posibilidad de hacer buenas obras, practicar el bien. Cuando esta situación se dé, Allah Ta'ala a estas personas se les acerca y con su misericordia les bendice, les ayuda a mantenerse en el camino del bien y les libra de las disputas. Allah Ta'ala dice: que después de haberos reformados no enturbiéis la tierra, y recordad a Allah con temor, porque Allah Ta'ala a la gente que hace el bien está cerca de ellos. Ihsan, los que practican el bien. Estas son las distinciones de un creyente, que es que desde el punto de vista del pueblo, a nivel de ente y a nivel individual, no debe cometer un acto con el cual se propague la maldad dentro de la sociedad. Si veis una situación en la que os puede preocupar y está fuera de vuestro control, entonces haced oración, y cuando un creyente espera la misericordia de Allah Ta'ala y librándose de generar desorden, recuerdas a Allah con la condición que he dicho al principio, que todas las condiciones que Allah Ta'ala pone, todas las cumpla o intente cumplirlas, entonces Allah Ta'ala a estas gentes se fija en ellas y escucha sus oraciones y muestra esa misericordia que una persona no puede ni imaginarlo. Mohsenin son aquellos que cumplen con los derechos de Allah y los derechos de sus semejantes, y ponen especial atención en no saltárselos en esta época de confusión y de pelea en el mundo entero. A los Ahmadis, Allah Ta'ala nos ha hecho un favor especial, que nos ha dado la oportunidad de aceptar al Santo Mesías prometido. Este favor que Allah y este premio que Allah Ta'ala nos ha dado, no seremos nunca capaz de compensarlo, pero también es un favor de Allah Ta'ala que sigue haciendo descender favor tras favor, que a los que no generen disputas y a los que se posternen delante de él los considera mohsenin, los que hacen el bien, y Allah Ta'ala escucha sus oraciones. Por lo tanto, esta distinción tan enorme que Allah Ta'ala nos ha dado no es un favor normal, son aquellas gentes, deberíamos ser aquellas gentes que entre el temor que Allah nos ha dado en su corazón, estamos luchando por cumplir sus ordenanzas y estamos poniendo en práctica lo que Él nos dice, como si le tuviéramos enfrente y como si le estuviéramos mirando, o al menos que Allah Ta'ala nos está mirando a nosotros.
en el estar haciendo la oración, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando rezarais deberíais es sentir que estuvierais viendo a Allah Ta'ala o que Allah Ta'ala os está viendo a vosotros. Cuando esta situación se produzca, entonces las puertas de la misericordia de Allah Ta'ala que Allah Ta'ala nos había prescrito. El santo Mesías prometido dice: dejar los deseos del alma también son los que emigran, y esta gente, es decir, aquellas personas que sacrifican sus deseos por la causa de Allah, aquellas personas que, acabando con sus faltas, sus debilidades, y luchan por establecerse en la bondad, en las cosas buenas. En estos países occidentales, las personas que vienen aquí a vivir tienen que pensar que si debido a las circunstancias, debido a su situación, han tenido que dejar su país, no deben solamente regocijarse que ahora hemos mejorado nuestra situación, sino que para participar de la misericordia de Allah debemos también luchar por cambiar nuestras condiciones, debemos desterrar las maldades del corazón, debemos intentar que la bondad entre en nuestro corazón. Entonces, esta será el verdadero hijrat, la verdadera emigración. Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad y tenemos que sacar provecho de esta ocasión. En nuestras oraciones deben mejorarse. Para propagar el mensaje de Allah Ta'ala tendremos que participar en esa jihad, que tenemos que propagar el mensaje de la religión de Allah Ta'ala. Para este jihad será necesario un sacrificio económico, y este sacrificio económico, cada Ahmadi está en cualquier parte del mundo ha tenido una distinción. Aquí, después de haber tenido más potencialidad, no debemos despreocuparnos. Por lo tanto, Allah Ta'ala a un Ahmadi que le ha dado la oportunidad de emigrar, de salir de su país, debido a esta emigración, debe también preocuparse por su alma, para que más que antes intente acercarse más a la misericordia de Allah Ta'ala. Y teniendo en cuenta la ocasión, cuando se nos llama al sacrificio económico y del tiempo, de nuestro tiempo diario, también es necesario que pongamos atención. Debemos recordar siempre que han sido los sacrificios de aquellos creyentes los que
hicieron propia la misericordia de Allah Ta'ala, tomaron ventaja de esa bendición, y en la época del Santo Mesías Prometido, en la misma época del Santo Mesías Prometido, sus compañeros intentaron, salieron de su país, tuvieron que perder dinero, tuvieron que hacer el yihad por aceptar el mensaje, y en este sacrificio luego Allah Ta'ala dio esos premios que hoy nosotros nos quedamos sorprendidos. Ellos, hablando del pasado, reformaron sus almas, rechazaron la maldad, aceptaron las cosas buenas, y con el objeto de propagar el mensaje del Santo Mesías. Hoy esta gente son los bienaventurados, y son los que están mereciendo los favores de Allah, los que han entendido este mensaje, los que entienden este mensaje. Por eso, como Allah Ta'ala dice que es muy perdonador y que siempre está dispuesto a ser misericordioso, si hemos entendido nuestros errores y con el objeto de fortalecer el din, si participamos en esta lucha, seremos merecedores de la misericordia de Allah, porque Allah Ta'ala nunca desperdicia este tipo de esfuerzo, que con buen corazón, teniendo temor de Allah en su corazón, se ha hecho este sacrificio por él. El Santo Mesías Prometido dice que la costumbre de Allah Ta'ala está sustentada en que Él no deja que los esfuerzos de su camino se desperdicien, sino que Él provee frutos buenos de estos esfuerzos, provee frutos del esfuerzo que se hace en su causa, si es por Él. Que Allah Ta'ala a cada Ahmadi le dé la oportunidad de participar de la misericordia de Allah Ta'ala, y nos dé un fruto que para siempre atraiga la misericordia de Allah Ta'ala. El Santo Mesías Prometido dice en una parte: la tercera parte de los favores es algo especial, y hay una diferencia con los favores comunes que Allah Ta'ala hace, es que el favor común una persona no tiene por qué mejorar, porque Allah Ta'ala ha bendecido y tiene dos tipos de bendiciones. Una son la general, que es la clemencia, y otra es la misericordia. Para la clemencia no es necesario que uno sea bueno y cambie su estado, pero para el favor especial tiene que sacar a su alma del estado natural, del instinto natural, que saque a la luz sus faltas, o que haga algún esfuerzo por salir de él. Y en este favor Allah Ta'ala le va dando las necesidades según va él buscando. En este favor especial tiene que purificar su corazón, hacer oración, tiene que posternarse, tiene que centrarse en Allah Ta'ala, y tiene que luchar contra sus pasiones en cada momento para conseguir la misericordia de Allah Ta'ala. Hay que luchar para conseguir la misericordia de Allah, hay que limpiar los corazones por dentro, hay que hacer mucha oración delante de Allah Ta'ala,
y no valen oraciones, son oraciones que hagan que posternando lloremos delante de él, y luego hay que poner nuestra atención total en Allah Ta'ala, y luego cualquier esfuerzo que haya que hacer es necesario llevarlo a cabo para atraer esta misericordia, y solamente merecen esta misericordia aquellos que buscan a Allah Ta'ala, encontrarán su misericordia y se mostrará para aquellos que se sacrifican por él, y el ser de este el merecedor va siguiendo la ley de Allah Ta'ala, porque no puede ser igual el que se sacrifica por Allah y el que no se sacrifica. Es muy obvio que el que se sacrifica por su causa, y frente a esas personas perezosas que no practican con la causa de Allah, no pueden ser equiparables. Sin duda, aquellas personas que con el corazón sincero buscan a Allah Ta'ala y en cada instante se separan del disturbio y de la tiniebla, y hay un trato especial hacia ellos, y con este espíritu el nombre de Allah Ta'ala ha mencionado a Allah Ta'ala como Rahim, como misericordioso, y este rango del atributo de la misericordia se cumple con unas condiciones, y está separado del atributo de la clemencia, porque el primer atributo de Allah era la clemencia, y luego se mostró el atributo de misericordia. Con este orden, dice el Santo Mesías Prometido, en el Surat Fatiha, el atributo de misericordia ha sido mencionado con posterioridad al de clemente. Dice Al-Rahman Ar-Rahim, y para explicar la misericordia en distintos rangos, distintas partes, el Santo Corán habla de ello. Dice que ya el ejemplo que Dios es misericordioso con los creyentes, es algo especial con los creyentes. A los incrédulos y a los que no tienen fe, Allah Ta'ala no muestra su misericordia. Hay que ver que Allah Ta'ala ha creado ¿por qué ha unido este atributo con los creyentes? Y la clemencia no está unida a los creyentes, sino ha dicho Allah Ta'ala wa kana lil mu'minina rahmana, dice que la clemencia que Allah Ta'ala ha mostrado solo lo ha hecho a los creyentes. En otra parte dice el Santo Corán, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, que la misericordia de Allah está cerca de los muhsin, de los que practican el bien. En otra parte dice que aquella gente que ha creído y han dejado su tierra, o han emigrado, o se han alejado de los ídolos y han luchado por la causa de Allah, son los que merecen la misericordia de Allah. Allah es perdonador y misericordioso, es decir, en su favor está unida la misericordia a aquellas personas que son fieles. No hay nadie que no haya tenido esta posibilidad de disfrutar del atributo. Este versículo del Surah Al-Baqarah quiero hacer una aclaración, y el Khalifatul Masisani también ha hablado de ello, que con la ayuda de a los sahabas del Santo Mesías Prometido, Allah Ta'ala les dio un rango muy alto, y a la familia de los sahabas, cuando los mencionamos, siempre dicen que nuestro abuelo, nuestro bisabuelo era sahaba. El ser sahabas es para las familias, debe recordarles que de la misma forma que ellos educaron a su alma, emigraron de sus países, dejaron a sus familias
dieron sacrificios. Nosotros tenemos que intentar mantener este estatus. Estoy hablando de un relato. Hazrat Umar radiyallahu anhu fue una vez al Hajj y había algunos jóvenes que se habían hecho musulmanes, estaban sentados cerca de él. Vino un sahaba, un compañero del santo profeta Muhammad, y Hazrat Umar dijo a los jóvenes que se dejen sitio a este sahaba. Se pusieron hacia atrás estos jóvenes. Al cabo de un rato vino otro sahaba. El Tamar volvió a quitar a los jóvenes. Poco a poco los jóvenes se fueron al final, donde estaban los zapatos. Y cuando llegaron allí, todos eran de muy buenas familias. Empezaron a llorar, que por qué nos han tratado así, y se fueron. Al salir empezaron a criticar que hoy nos han maltratado. Entre ellos había uno que tenía fe y dijo que lo que ha ocurrido es debido a nuestros abuelos, porque no aceptaron a nuestros abuelos el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por ello hoy tenemos que soportar esta humillación. Es el rango de la gente que aceptó al santo Mesías, al santo fundador del Islam sallallahu alaihi wasallam, y dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Vamos a preguntar a Hazrat Umar. Hazrat Umar, fueron con Hazrat Umar radiyallahu anhu y les dijo que esto es lo que ha ocurrido. Hazrat Umar dijo que yo me he sentido obligado, yo conozco vuestra situación familiar, a quién pertenecéis, pero los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dieron tantos sacrificios, que fueron al jihad, tuvieron que emigrar, vosotros no podéis compararos a ellos. Dice, hemos entendido que esta es la causa, pero ¿cuál es la solución? Hazrat Umar, como conocía todos los detalles, que eran personas influyentes dentro de sus sociedades, y sus familiares ayudaron a los musulmanes en aquella época, también se sintió muy compungido y dirigió su dedo hacia Sham, y había una guerra, Sham y Siria, y les dijo, eran 7 jóvenes, y allí en aquella guerra participaron y murieron allí, y tuvieron el rango que Allah Ta'ala ha hablado. Quería explicar, dice Zur, que los compañeros del Santo Mesías prometido, estas familias, estoy dirigiéndome a las familias de los sahabas, los sahabas dieron un sacrificio inmenso. No hay sahabas hoy. Decir que hoy somos familiares de los sahabas no vale. Si en esta época, los que hemos venido después, comprendiendo la verdad de la Ahmadiyyat, si hacemos el yihad y emigramos, entonces nosotros podemos también igualar a estos. Los sacrificios que han hecho nuestros mayores y el rango que alcanzaron, nosotros tenemos que mantenerlo y tenemos que intentar que esto se propague en nuestras futuras generaciones, que Allah nos dé la oportunidad de ello, que Allah nos dé esta oportunidad. Y en nuestros corazones nos dé la oportunidad de buscar el verdadero deseo de buscarle, y nos dé la oportunidad de cumplir, que tendremos que luchar contra nuestros deseos, tendremos que dar sacrificios para la religión de Allah Ta'ala, para que la misericordia de Allah siempre nos riegue, que Allah nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر